Romanos 12:2. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 12:2. Y cuando lo tenga me lo dice, por favor. Amén. Romanos 12:2. Ya casi. 12:2. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das, pero también, Señor, gracias por todo lo que nos quitas. Gracias por lo que tú permites que pase en nuestras vidas y gracias por aquello que tú permites, Señor, que no pasen también. Porque tu palabra dice, Señor, que en todo nosotros debemos de darte las gracias. Te alabamos, te exaltamos. Háblanos, Señor, a nuestra mente. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, yo estaba, como siempre llevo un control de las prédicas. Digo, qué raro que hay 2 fines de semana que no he contabilizado la predicación. Pero qué, si dos semanas atrás pues predicó el misionero Carlitos y la semana pasada pues no prediqué aquí. Este mensaje lo prediqué allá cuando estábamos de visita en la playa con los hermanos que estábamos. ¿Por qué se lo digo? Pues porque en todo momento debemos buscar nosotros un tiempo para estar con el Señor. Sí es cierto que no pudimos tener la reunión aquí, pero sería bueno que algún momento ocupásemos nosotros para tener ese tiempo con nuestro Señor. La iglesia no la hago yo, la iglesia no la hacemos individualmente, la iglesia somos todos. Pero donde quiera que nos encontremos, tratemos la manera de tener ese tiempo en comunión con el Señor. Puede ser una lectura bíblica, puede ser un momento de cantar alabanzas, puede ser un momento de dejar el móvil e irme para mi habitación y orarle al Señor, agradecerle por todo. Así que yo no perdí la oportunidad. Nos invitaron a la playa y yo dije, vamos, pero quiero hacer un culto. Así que hicimos ese culto y esto fue lo que yo prediqué. Así que hoy vamos a darle un poquito de descanso a la serie de las parábolas, que es la que estábamos viendo. Y vamos a predicar sobre el tema cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Ese es el título de la predicación. Porque estamos nosotros tan acostumbrados como los críos que traemos eso desde niños, que lamentablemente hoy a los niños pareciera que hay que decirles que sí a todo. Y cuando les dices que no a un niño, arman una pataleta y se ponen de berrinche que no veas. Pero eso no está muy alejado a lo que nosotros hacemos como adultos. Tal vez nosotros cuando le pedimos algo al Señor y el Señor contesta no, tal vez no es que nos vayamos a tirar al suelo y a patalear o a agarrarnos del pelo, qué sé yo. Pero sí tenemos actitudes como un alejamiento para con el Señor por una respuesta negativa que Él nos ha dado, cuando en realidad también la respuesta de parte de Dios en forma negativa es bendición para nuestras vidas. ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos nos pide un cuchillo afilado y el niño no lo sabe manejar muy bien? ¿Se lo daríamos? ¿Le darías a Liam un cuchillo afilado si te lo pidiera? Es claro que no. Igual pasa con nosotros. Entonces, ¿por qué no se lo das? ¿Simplemente porque no quieres o porque lo estás cuidando, porque lo estás guardando? Obviamente porque lo cuidas, porque quieres lo mejor para él, porque sabes que se va a hacer daño si le entregas eso. Así Dios ya conoce el futuro de nuestras vidas y sabe que lo que nosotros le estamos pidiendo puede servir para maldición en nuestras vidas en lugar de bendición. Y eso es lo que nosotros no vemos. Nosotros incluso llegamos a querer chantajear al Señor y decirle, Señor, pero soy tu hijo.
y me lo tienes que dar. O Señor, yo he ido a la iglesia, o Señor, yo he orado, Señor, yo he hecho ayuno, qué sé yo, con tal de tratar de doblar el brazo del Señor para que nos diga que sí, cuando en realidad lo mejor que el Señor nos puede decir a cada uno de nosotros es no, no. Que no lo entendemos, es cierto, no lo entendemos, pero llega un momento en nuestras vidas que lo logramos entender y que incluso le damos gracias a Dios por esa respuesta negativa. ¿Cuántas veces yo, y me imagino que en el caso de ustedes también, han dicho, le agradezco a mi mamá porque me dijo que no aquella vez? O le agradezco a mi mamá porque me corrigió. En el momento me dolió. Pero uno en su juventud dice, no sabe, que ya está vieja, no sabe divertirse, es que no sé qué, no sé cuándo. Cuando en realidad es lo mejor. Y por eso es que he escogido Romanos 12:2. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en nuestras vidas, sea un sí o sea un no de parte de Dios, es su voluntad. ¿Y qué dice la Biblia? O que acabamos de leer acerca de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. O sea que la respuesta de Dios es perfecta, sea un sí o sea un no. Y yo he buscado en la palabra de Dios las veces que Dios dijo no a algo o a alguien. Y he encontrado por lo menos 5 veces en las que el Señor dijo no. Vayamos o tratemos de hacerlo en orden. Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio. Lo estoy transmitiendo en TikTok por cualquier cosa. Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio también es llamado el libro de la segunda ley. ¿Por qué? Porque aquí en este momento del trayecto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pues ya habían muerto, por así decirlo, todos aquellos que salieron. Si ustedes se recuerdan, allá en el Éxodo hubo una generación que hizo lo malo y el Señor dijo, esta generación no va a pasar. Hasta que se renueve no va a pasar. Entonces, en esa ocasión, en el Éxodo, el Señor dio las leyes o las tablas de la ley, pero estas personas no la conocían. Entonces, por eso se llama, o se le llama también el libro de la segunda ley, aunque es la primera, pero se está repitiendo. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 45 al 41, del 41 al 45, perdón. Y dice la palabra del Señor así. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Aquí está hablando Moisés. Hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, dice Moisés, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Que dice el 45, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Qué había pasado en este momento? En este momento, pues, los israelitas estaban tratando de conquistar la tierra prometida, pero llegó un momento en que le colmaron la paciencia al Señor y el Señor les dijo, pues, espérense. No. Nosotros queremos subir y pelear y conquistar. No suban, porque van a ser derrotados. ¿Y qué pasó? Cuando desobedecieron, pues, lamentablemente salieron derrotados. Incluso dice el versículo 45 que volvisteis y llorasteis delante de Jehová,
pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Qué mal es desobedecer a Dios. Cuando el Señor dice no, nosotros lo que debemos de hacer es obedecer y no actuar por nuestra propia fuerza, porque esto fue lo que le ocurrió a este pueblo de Israel. Dijeron, el Señor dijo no, pero nosotros podemos. ¿Cuántas veces ha pasado eso en nuestras vidas? No, el Señor no nos ha respondido, no nos ha dado respuesta, pero yo puedo, pero yo soy capaz, pero yo tengo la fuerza, pero yo soy inteligente, pero yo tengo la experiencia, pero yo. Y al final, me fue mal. ¿Por qué me fue mal? Por desobediente. Porque el Señor ya había dicho no. ¿Cuántas veces el Señor nos ha cerrado una puerta? Y queremos nosotros seguir insistiendo en abrir esas puertas por nuestros propios medios. Y nos va mal. ¿Por qué? Porque el Señor no está avalando o el Señor no está respaldando esa respuesta que nosotros, o esa actitud que nosotros tenemos. Le pasó al pueblo de Israel, que le dijo, no vayáis, no vayan, diles. Aquí está hablando, es una conversación entre Moisés y Jehová le está diciendo, diles que no vayan, yo no estoy entre vosotros. Pero fueron, dice el versículo 43, y os hablé, o sea, les di la respuesta que Jehová me dijo que se les dijera, dice, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Y esto pues puede parecer un poco trillado, pero sucede. ¿Cuántas veces papá, mamá nos dijo no y nos fue mal? Y llegábamos a casa y lo primero que papá, mamá decía, te lo dije. Y ese te lo dije duele. Porque ¿dónde toca? En el orgullo. Toca ahí donde, pero es que yo pensaba que tenía la razón, yo pensaba que con mis fuerzas, el Señor no necesita ayuda. Él puede solo. El Señor no necesita que nosotros le echemos la mano a Él. Él lo puede absolutamente todo. Así que la próxima vez que nos vaya mal, preguntémonos, ¿será que el Señor ya me había dicho que no? ¿O será que lo intenté sin tomar en cuenta el consejo de Dios? La próxima vez que queramos hacer algo y el Señor nos diga no, démosle gracias. Gracias, Señor, por tu respuesta negativa, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Segundo, no. Siempre hay en Deuteronomio, solo que en el capítulo 3. Deuteronomio, capítulo 3. Deuteronomio, capítulo 3, versículos del 23 al 27. Dice la palabra del Señor así. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, está orando, hablando Moisés, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado dice, a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Qué está sucediendo aquí? En este momento, el Señor le dice a Moisés, sube y mira toda esta tierra linda, hermosa que hay detrás del Jordán. Contémplala. Pero tú no vas a pasar.
¿Por qué? Porque Moisés había cometido un error de desobediencia. Dios le había dicho que golpeara una roca una tan sola vez para darle agua al pueblo de Israel, y la golpeó 2 veces. Entonces esto le bastó a Moisés para no poder entrar a la tierra prometida. Y todavía le dice, he rogado, como nosotros muchas veces le rogamos al Señor, he rogado. Señor, te he rogado tanto, permíteme. Pero hay algo en nosotros que está mal y que por corrección divina o por consecuencia de nuestros errores no nos permiten disfrutar de lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo no. Pongámonos un momento en los zapatos o en las sandalias de Moisés y veamos qué duro pudo haber sido para él todo esto. Moisés, el niño que fue sacado del río Jordán porque había una ley que decía que tenían que matar a todos aquellos niños hebreos que nacieran, y que por providencia divina llegó al palacio del faraón. Luego creció y vio como sus hermanos pues estaban ahí peleando, y lamentablemente mató a uno y salió, creyó que no lo habían visto, y luego pasó lo mismo otra vez y le dijeron, si ya vimos que tú mataste a un egipcio, y salió corriendo, huyendo. Estando en el desierto, el Señor se le aparece en la zarza que no se consumía, en la zarza ardiente, y le da una misión muy importante, que era sacar a todo el pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Pero para eso tuvo que sufrir mucho. Tuvo que enfrentarse a Faraón, tuvo que pelear en contra de todas esas gentes, pelear no físicamente, sino espiritualmente. Lo sacó, lo llevó por el desierto, escuchó todo lo que el Señor le tenía que decir, se los dijo. Hombre, se merecía pasar. Se merecía pasar. Por todo lo que Moisés había hecho, se lo merecía. Pero hubo algo que le impidió cruzar esa tierra prometida, o hacia esa tierra prometida, que es la desobediencia. ¿Cuál es la lección que este no de Dios nos da a nosotros? Que las consecuencias de nuestros errores pueden permanecer ahí a pesar de que nos esté yendo bien, porque Moisés, después que cometió ese error, él seguía contando con el respaldo de Dios. Podemos nosotros seguir contando con el respaldo de Dios, pero hay algo que al Señor no le agrada en nuestras vidas. ¿Qué es? No lo sé. Cada quien sabe qué es lo que el Señor está demandando de nosotros, que se lo entreguemos a Él, porque sabe que no es bueno lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, la forma que estamos viviendo. No lo sé, cualquier cosa. Y el Señor hoy nos está diciendo, ten cuidado, porque ahí está la tierra prometida. Y así como no dejé pasar a un siervo mío, tampoco puedo dejarte pasar a ti. Los no del Señor son duros. Porque después que ocurrió esto con Moisés, miremos el versículo 28, por favor. Dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y acaba de decir el Señor que no, y todavía no le dijo, no, Moisésito, le dije, no me hables más de este asunto. Le dije. Yo me imagino al Señor así como, ya hablamos de esto, no me hables más, que no te voy a dejar pasar. En vez de eso, baja y mira que ahí está Josué. Anímalo. ¿Con qué ánimo iba a llegar Moisés? Si le acaban de decir que no iba a pasar. Y todavía en el versículo 27, mira qué bonito, pero no vas a pasar. Baja
Y anima a Josué, fortalécelo, porque él es el que va a pasar. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos nosotros haciendo. ¿Por qué? Porque puede acarrear un no de parte de Dios. No lo veamos solamente como el hecho de ir a la presencia del Señor. Probablemente le estamos pidiendo algo al Señor, algo puntual. No sé cuál sea nuestra petición puntual para el Señor. Puede ser, qué sé yo, algo económico, puede ser algo de salud, puede ser algo de familia, lo que sea. Lo que sea, puede ser. Pero si hay algo en nosotros, como la desobediencia, que está impidiendo que eso llegue, es porque el Señor mismo está diciendo que no. Está diciendo que no. Veamos el tercer no. El tercer no. Primero de Crónicas. ...28... Primero de Crónicas 28. Del 2 al 3. Lo tenemos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Qué está pasando acá? Acá pues el rey David había dicho: el arca del pacto anda de un lado para otro y no tiene dónde estar. Voy a edificar un templo, porque en el tiempo solo había un tabernáculo. Voy a edificar un templo donde repose el arca del pacto y que sea el estrado de los pies de Dios y esto. Lo tenía preparado todo, dice. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra, porque había luchado, porque había derramado sangre, por el pecado de David, por lo que sea, pero le dijo que no. Y esto lo hizo el Señor también porque tenía planes mejores para la construcción de ese templo, que lo haría su hijo Salomón. El no de Dios también puede ser porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Pero nosotros estamos empecinados en que quiero esto. Y el Señor dice: no, porque tengo cosas mejores para ti. No, pero es que yo quiero esto. Es como el niño: yo quiero esta chuche. No, te voy a dar otra cosa mejor. O pedimos X cosa. Y el Señor dice: pero es que esto no es nada en comparación con lo que yo tengo para ti. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y no me refiero únicamente de la manera material, sino espiritual. Por ahí hay un hermano, yo creo que Nina te recuerda de él, hermano Márquez, aquel que llegó a dar su testimonio de que había sido 30 años testigo de Jehová. Él tiene una frase, dice: lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Para los hijos de Dios, sí. Para los hijos de Dios lo mejor está por venir. Para los que rechazan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo mejor no está por venir. Por eso es que es necesario reconocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Porque lo mejor está por venir espiritualmente hablando para aquellos que decidan seguir a Cristo Jesús y declararlo a Él como su Señor y como su Rey. Nosotros nos queremos quedar con lo poquito. Y Dios tiene tantas cosas para nosotros.
Tantas cosas grandes tiene el Señor. Y probablemente lo estamos viendo hoy. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo hoy. Estaba empecinado en algo y ese algo no me dejaba crecer y ese algo no me dejaba avanzar. Pero soltando eso, lo que el Señor ya me había dicho que no, ahora yo puedo estar tranquilo. Porque sé que hoy estoy disfrutando lo mejor de Dios. Y sé que tiene cosas mejores para mí. Y si lo tiene para mí, lo tiene para ustedes también. Simplemente hay que tener abiertos nuestros sentidos espirituales y saber que cuando el Señor dice no a algo, es porque también lo mejor está por venir. Lo mejor está por llegar a nuestras vidas. Simplemente hay que practicar lo que la Biblia nos dice allá en aquel salmo cuando habla de la paciencia y dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó. Pacientemente. Esperemos pacientemente lo que el Señor tiene para nosotros. Y si en el proceso entre que nosotros pedimos y llega la respuesta del Señor, hay unos cuantos no de parte de Dios, démosle gracias a Dios por esos no. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que lo mejor está por venir. Cuarto no. Hoy sí vayamos al Nuevo Testamento. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 26, del 39 al 42. Mateo 26, del 39 al 42. Dice la palabra del Señor así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, aquí está nuestro Señor Jesucristo, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 42. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y qué pasó luego? Se hizo la voluntad de Dios, no la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, hablando de manera humana, porque Él sabía el dolor que se avecinaba, lo que pronto Él iba a experimentar. Pero el Señor dijo no. El Señor dijo: no quiero que pase de ti esta copa. La copa en la Biblia se puede traducir como ira, enojo. La ira de Dios iba a caer sobre nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero el Señor, en un momento de agonía, le pidió que si fuera posible que pasara de eso, que se hiciera su voluntad. Pero a veces el no de Dios es parte de un propósito mayor, incluso si implica dolor. Puede que nosotros estemos sufriendo, o que vayamos a sufrir, o que hayamos sufrido por algo que nos acontezca, nos aconteció, nos vaya a acontecer. Y le decimos al Señor: Señor, la típica frase que todos decimos: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo, Señor, para merecerme esto? ¿Por qué, Señor? Y yo siempre he dicho, en vez de decir un por qué, mejor digamos un para qué. ¿Cuál es el propósito de el fuego que estamos atravesando? ¿Cuál es el propósito de la agonía que estamos atravesando? ¿Cuál es el propósito de las turbulencias que estamos atravesando? Porque todo en la vida tiene un propósito.
Y si es un propósito divino, es mejor aún. Muchas veces le decimos, Señor, quítame esto. Quítame este sufrimiento. Ya lo vamos a ver en el último punto. Quítame este sufrimiento, por favor. Pero es parte de un proceso que estamos nosotros atravesando, como el oro. El oro, para que salga más reluciente, debe de pasar no por el agua, debe pasar por el fuego, debe de ser puesto a prueba. Así el Señor también nos pasa a nosotros por el fuego, aunque duele, sí duele. Pero al final está la recompensa de parte de Dios para nuestras vidas. Gracias debemos de dar a Dios al estar en ese momento, pero es que nadie da gracias. Es humanamente imposible decirle, Señor, gracias por esta enfermedad que me acaba de llegar. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la gripe que nos llega? Nadie. Ay, Señor, gracias por la gripe. O en casos extremos, ay, Señor, gracias por el cáncer que me llegó. No, nadie da gracias. Señor, gracias por la falta de dinero que nadie da gracias. Pero la Biblia nos invita, que es la palabra de Dios, nos invita a dar gracias. Nos invita a decirle, Señor, gracias. Y a aceptar el no como una respuesta favorable para nosotros. Como lo vemos en el último punto, que es el caso del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, el último no que yo encontré en la Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Versículos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué había ocurrido aquí? A Pablo se le había dado un tremendo privilegio, que era pues subir al tercer cielo, subir al cielo y ver todo lo que ahí había, pero se le dio una encomienda: no digas lo que has visto aquí, no lo digas. Pero él, me imagino que en su humanidad se sentía orgulloso. Yo estuve allá, el Señor me escogió, es que yo por bueno, Y para que no se exaltase, para que no se enaltezca, dice la palabra del Señor que le envió un aguijón. Algunos dicen que es una enfermedad que el apóstol Pablo tenía. Y cada vez que él pues se recordaba, o cada vez que él veía su enfermedad, se recordaba que era muy frágil, que era una persona común y corriente, y que simplemente se le había dado un privilegio de conocer algo. Pero el apóstol Pablo estaba ya cansado de su enfermedad, estaba cansado de su situación, y dice que le rogó hasta en 3 ocasiones que quitase eso de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cualquier cosa que nosotros estemos clamando, pidiendo al Señor, no se compare en nada con la tremenda salvación que Él nos ha dado. Bástate mi gracia. ¿Cuántas veces nos encaprichamos nosotros por tener algo que no necesitamos? Algo que no necesitamos. Yo a veces a Anita, cuando me pide cosas, le digo, ¿lo necesitas? Ahí le desbarato el argumento, porque si me dice que lo necesita, bueno, hay que comprarlo. Pero si no lo necesita, no hay que comprarlo. Entonces,
¿Qué sí es lo que nosotros necesitamos de Cristo en nuestras vidas? De Dios en nuestras vidas. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada, aunque lo tengamos absolutamente todo. Y muchas veces estamos ahí clamando, incluso doblando rodillas, incluso ayunando, orando, cantando alabanza para ver si así logramos convencer un poco al Señor. Pero no, el Señor ha dicho no. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que nos debe de bastar a nosotros es esa gracia inmerecida, ese regalo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, como lo acabamos de leer, dice, se perfecciona ¿en dónde? En nuestra debilidad. ¿Y cuándo es que nosotros somos, el apóstol Pablo lo decía, cuándo es que somos nosotros más fuertes? Cuando somos débiles. Porque cuando somos débiles, el que está con nosotros es el Todopoderoso. Así que la invitación para hoy es que no nos sintamos mal cuando el Señor nos diga no. Tratemos de una manera u otra de darle las gracias a Dios por el no. Que no sabemos diferenciar cuando el Señor ha dicho sí, cuando el Señor ha dicho no, o cuando nos ha dicho espera. Pidámosle también al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, que nos haga entender cuando a algo el Señor ya dijo sí, o cuando a algo el Señor ya dijo no. Porque ese es el mayor error que nosotros cometemos. Ignorar la voz del Espíritu Santo y empecinarnos en hacer lo que nosotros queremos, como el pueblo de Israel cuando se le había dicho que no subiera a pelear contra los amorreos. Y perdieron, y lloraron, y sufrieron. Queremos dejar de sufrir, no es como la iglesia aquella que dice pare de sufrir, pero queremos dejar de sufrir. Hagamos la voluntad de Dios. Démosle gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, que busquemos su voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios no va de acuerdo con lo que yo quiero y quiero encontrar la manera para hacer mi voluntad y tratar de hacer la voluntad de Dios, pero todo eso tiene un solo fin y es dolor y es sufrimiento. Así que de ahora en adelante, cuando el Señor nos diga no y sepamos diferenciar ese sí y ese no de parte del Señor, solamente digámosle una cosa: gracias, gracias, gracias Dios por tu sí, pero también gracias Dios por tu no, porque cuando Dios dice no, también nos está cuidando nuestra alma. Amén. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias porque eres bueno.